Buenos días, bienvenidos de nuevo a este lugar. Vamos a esta mañana abrir nuestro corazón porque necesitamos desconectarnos por un momento, de todo ese afán, de todo esa congestión que a veces hay en nuestras vidas y darle este tiempo a Dios porque Él se lo merece. Bueno, estamos estudiando sobre el día del reposo. La semana pasada estuvimos estudiando sobre el tema. Bueno, este tema tiene que ver con el estudio sobre los 10 mandamientos que demuestran el amor que tenemos para con Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios establece el día de descanso como un estatuto para que su pueblo pudiera mostrarle el amor, ¿no?, que ellos decían tener. Recuerden esto: un amor que no se demuestra con hechos no existe. Eso tenemos que tenerlo muy claro. A nadie podemos convencer de que le amamos cuando no estamos respaldando ese amor con hechos. Entonces, tanto en lo que tiene que ver con los ídolos, con quitar los ídolos de nuestras vidas para demostrar que Él es el único Dios, el día de reposo también se separó para que le pudiéramos demostrar a Él cuánto lo amamos. Entonces ya miramos, estoy haciendo un pequeño recuento, en el Nuevo Testamento el día de reposo no fue abolido, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho. No fue abolido o no fue cancelado por Jesús, como algunos creen. El día de reposo fue transformado, no fue abolido, sino transformado por Dios o por Jesús. Ahora, ¿cómo lo hizo? Jesús eliminó las añadiduras que los fariseos le habían hecho para que este día no fuera una carga legal, porque en eso se había convertido el día de reposo para los judíos, en una carga legal que los estaba aplastando. Entonces, así lo planteaban los judíos. Ahora, Jesús lo plantea como un regalo, escúcheme bien esto, un regalo para la renovación física y espiritual del creyente. El día de reposo o el día de descanso en el Nuevo Testamento es para la renovación física y espiritual de nosotros los creyentes. Vamos a mirar Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28, ahí encontramos el texto. Un texto muy importante, pero a veces mal aplicado, mal dirigido. 11, 20, vamos a leer desde el 25, ¿cierto? Desde el 25. Dice así, esta es una oración de Jesús. Hay pocas oraciones registradas en la Biblia, y esta es una que hace Jesús. Dice: en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por reservárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Dice el 27, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y a aquellos a quienes el Hijo decida revelárselo. Luego dice el 28, luego les dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les haré descansar, o yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso. ¿Para qué? Para el alma. Qué bonito esto, ¿verdad? Dice: pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Bueno, qué interesante es esta parte. Jesús, si usted mira el contexto anterior, Jesús les está reprochando a los judíos por la dureza de su corazón al no arrepentirse, ¿no? Esto es lo que miramos en el versículo 24. Miremos el versículo 24 para poder entender esta parte. Jesús les dijo que el día del juicio
aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. ¿A quién estaba hablando Jesús? A los judíos. En el día del juicio, el día a Sodoma, ustedes saben que era Sodoma, ¿cierto? Sodoma y Gomorra eran unas ciudades muy pecadoras que fueron destruidas con fuego. Pero dice, a ellos les iría mejor que a ustedes los judíos. ¿Por qué razón? Porque los judíos no querían arrepentirse. O sea, porque dice, si en las ciudades de ustedes se hubieran hecho los milagros que yo hice, si en la ciudad de ellos se hubieran hecho los milagros que yo hice frente a ustedes, todos se habrían arrepentido. Pero esta gente miraba los milagros, escuchaba las enseñanzas, pero seguían duros de corazón. Entonces, es lo que les dice allí. Entonces, luego el 25 dice que hay unas cosas que dice que fueron escondidas de los sabios y fueron reveladas a los niños. O sea, cuando dice escondidas de los sabios, se refiere a los líderes religiosos que habían escondido la verdadera doctrina para implantar una doctrina falsa, una doctrina de ellos. Y cuando dice a los niños, está refiriéndose a las personas humildes que se acercan a Dios con un corazón, como dice el mismo Mateo 5, pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces está diciendo que hay cosas que no le han sido reveladas a los que se consideran inteligentes, pero que les han sido reveladas a las personas que son humildes y que el mundo considera ignorantes y viles. Entonces podemos entender esta verdad. Ahora miremos el versículo 28, que es la invitación a descansar. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo los haré descansar. Ahora, estamos hablando del día de reposo. Ya en el Antiguo Testamento era el día, ahora no es el día, ahora es Cristo. Cristo es nuestro reposo. Tenemos que tener muy clara esta parte. O sea, yo les decía que este pasaje ha sido mal interpretado. ¿Por qué? Porque normalmente se considera que las cargas a las que se refiere aquí son las cargas de la vida, ¿no? Entonces, de pronto usted encuentra una persona con problemas, ¿no? Familiares, económicos, con problemas, de salud, y le dice, no, tranquilo, Jesús dice, venga a mí y entregue esas cargas, esos problemas, yo los hago. En esta ocasión no es así. En esta ocasión se refiere solamente a las cargas legales, a las cargas de los mandamientos de hombres que ellos les habían puesto encima a las personas y los tenían asfixiados, incluyendo todo lo que rodeaba el día del reposo. Recuerden que aprendimos que habían 29 reglas que ellos manejaban referente al día de reposo. Entonces, aquí la invitación no es a descansar físicamente, la invitación es a descansar el alma, ¿sí? Mire, una cosa es descansar físicamente y otra cosa es descansar emocionalmente, descansar el alma. Hay gente que duerme, pero no descansa. ¿Sí se han dado cuenta? Hay gente que duerme, pero no descansa. Aún durmiendo tienen pesadillas. Aún durmiendo se levantan a los brincos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay descanso en el alma. Entonces el Señor dice el versículo 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. O sea, al contrario de los líderes religiosos que eran duros y ásperos, exigentes, dice, yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Mire, los mandamientos de Dios no son para agobiarnos, son para hacernos descansar, ¿sí? Eso es lo que nos dice la palabra, pero mucha gente, hermano, los asume como una carga. Y cuando usted asume el mandamiento de Dios como una carga, es posible que no esté obedeciendo a Dios, es posible que esté obedeciendo a mandamientos humanos. Mira, hay gente que hasta se arrepiente de haber conocido a Cristo. Se arrepiente, ¿no? Y siempre mantienen
buscando la manera de cómo escaparse, pero la conciencia y el miedo no los dejan. Hermano, eso es lo que entendemos de esta parte. Entonces aquí Jesús se refería a las cargas impuestas por la ley. Mis mandamientos no son para agobiarlos, sino para darles descanso espiritual. De allí la enseñanza de que para la iglesia Jesús es el verdadero descanso. ¿No? Ahora, ¿todos descansamos en Jesús? ¿Usted descansa en Jesús? Es la pregunta. ¿O en quién descansamos nosotros? Eso es lo que tenemos que replantearnos nosotros. Y de allí también nace la necesidad de darle a Jesús el tiempo necesario. Nuestro descanso está en Él. Él dice, yo los haré, ¿qué? Descansar. Yo los haré descansar. El problema del ser humano hoy en día es la falta de ¿qué? De descanso. ¿Sí? Es la falta de descanso. La recomendación de los médicos a casi todos los pacientes es que descansen, ¿no? Relájense. Dejen el afán, dejen de estar corriendo de un lado para otro. Descansen, descansen. La semana pasada decíamos que Jesús dijo que el día de reposo no fue creado por causa de Dios, sino por causa del hombre. O sea, Dios establece este día para obligar a los seres humanos a descansar, porque el ser humano en su ambición, porque todo es por ambición, no va a descansar y va a terminar autodestruyéndose. Entonces Dios declara ese día como mandamiento para que podamos descansar. Ahora, es verdad que las exigencias legales sobre el día de reposo en el Antiguo Testamento, incluyendo la sentencia de muerte para los que lo quebrantaban, ya no se aplican para la iglesia. No, hoy ya no se condena a muerte a los que quebranten el día de reposo, pero eso no nos exime de dedicar un día a la semana para Dios y para descansar. Un día a la semana para Dios y para descansar. Bueno, entonces, aquí el asunto es, ¿cuál es el día? ¿Cuál es? Bueno, en el Antiguo Testamento se señaló que era el sábado, pero en el Nuevo Testamento los primeros cristianos lo hacían, ¿no? Y ellos eligieron el día domingo. Los primeros cristianos eligieron el día domingo. Ya la semana pasada miramos 3 textos bíblicos que nos decían que ellos celebraban la cena el día domingo, que se congregaban el día domingo, y Juan tuvo la revelación del libro de Apocalipsis el día domingo, que es el primer día de la semana. A ese día ellos lo llamaban el día del Señor, así lo llamaban. ¿Por qué lo llamaban el día del Señor? Bueno, ¿qué significa eso? No es mi día, no es mi día, no es para que yo haga lo que yo quiera, es para agradar a Dios. Para eso es el día. Bueno, entonces vamos a mirar esta parte y nos damos cuenta que el ejemplo práctico de la conducta de la iglesia lo establecieron los apóstoles, ¿cierto? Bueno, Jesús establece la iglesia, les da la orden de hacer discípulos y de extender el reino de Dios. Y la gente comienza a creer y comienzan a congregarse. Y son los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, los que determinan, digamos que, la guía de conducta para la iglesia. Y ellos deciden, porque hay personas que dicen que el día domingo fue establecido por un emperador Domiciano, 350 años después de Cristo. Eso no es verdad. Domiciano declaró como día oficial el domingo con un tinte político. Él lo declaró, pero el día ya existía porque los apóstoles eran los que lo habían elegido, ¿sí? Bueno, solo para una aclaración. Entonces, nosotros somos parte de la iglesia que Jesús formó y los discípulos, ¿no?, establecieron también. Entonces, o sea, ¿a dónde voy? A que nosotros deberíamos comenzar a hacer las cosas como se tienen que hacer. ¿Es así o no es así? ¿No? Ahora, si ese fue el día que la iglesia, ahora, digamos que no es un mandamiento directo, no es un mandamiento directo de Dios, pero es algo que está en la práctica de la iglesia apostólica y
que debe ser nuestro ejemplo a seguir. Y yo estoy insistiendo en esto estos días, ¿no? ¿Cuál es la idea? Es la idea de que nosotros, hermanos, comencemos a romper con esas costumbres religiosas que nos han impuesto y hacer las cosas como Dios manda, porque es la única manera de obtener el favor de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Tenemos que romper, hermano. Hay cosas que sabemos que hacen parte de una tradición religiosa, pero las seguimos practicando, hermano. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a hacerlo. Y otra cosa, hermano, que me parece que hay que analizar es que cuando uno habla de tradiciones religiosas siempre piensa en la Iglesia Católica, ¿sí o no? No. Entonces, lo que no hay que hacer es lo que hace la Iglesia Católica. No, mire, la Iglesia evangélica también se llenó de tradiciones, de hombres. Está llena de mandamientos de hombres. Solamente que la Iglesia evangélica es como, le digo, es como más cautelosa, ¿no? En no inventar cosas extrabíblicas, pero con una mala interpretación de las Escrituras. En el pueblo cristiano hay muchísima tradición religiosa. Todo se convierte en una tradición. Y nosotros tenemos que romper con eso. ¿Por qué? Porque eso es malo. Mire, las tradiciones religiosas no nos llevan a Dios. Las tradiciones religiosas nos convierten en personas que creemos que estamos agradando a Dios, pero en realidad no lo estamos haciendo. Así que hay que romper esas cosas sin miedo y que Dios nos ayude. Aquí dice, Jesús oraba y decía: gracias, porque estas cosas las escondiste de los sabios y se las revelaste. ¿A quiénes? A los niños. Usted puede ser uno de esos niños a los que Dios le revele, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que realmente tenemos que hacer? Bueno, entonces, vamos a mirar que el complemento ideal para un descanso perfecto se puede dar teniendo en cuenta las dos naturalezas que tenemos los cristianos. Los cristianos tenemos dos naturalezas. Una es la naturaleza humana y otra la naturaleza espiritual. Tenemos un cuerpo y en ese cuerpo habita el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Esto no lo tiene la gente que no se ha convertido a Cristo. Estas dos naturalezas solamente la tienen las personas que han aceptado a Cristo como el Señor de su vida. Y vamos a suponer que nosotros tenemos esas dos naturalezas. Ahora, el cuerpo físico se renueva con el descanso. Esa parte física se renueva con el descanso. Cuando paramos de trabajar, cuando dormimos o cuando nos estamos quietos, nos sentamos por ahí quietos, ¿sí? Las fuerzas físicas se renuevan. Y usted se ha puesto a pensar qué sería de nosotros si no tuviéramos la oportunidad de parar y de descansar. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Cuánto duraría una persona trabajando, no, sin descansar un minuto? ¿Cuánto duraría? No duraría mucho. El descanso es importante para renovar fuerzas. Estos días de cosecha son días duros, ¿no? Las personas madrugan y se acuestan tarde, pero tienen que descansar, ¿sí? Y todavía uno le ve a la gente el cansancio en la cara, ¿sí? Se le ve a las personas el cansancio. Necesitamos, hermano, el descanso para nuestro cuerpo. Duerma unas horas, quédese quieto un rato, ¿no? Y se renueva. Uno en la tarde, después que llega del trabajo, llega desbaratado, literalmente. Si siquiera poder poner los pies derechos en el piso. Pero si uno se acuesta, duerme, al otro día, ¿qué pasa? De nuevo, estoy nuevecito, ¿no es cierto? Nuevo para dar la pelea otra vez. Hermano, eso es normal, porque nuestro cuerpo se desgasta y las fuerzas se recuperan cuando paramos, ¿no? Las actividades. Pero ¿qué pasa con la otra área, la área espiritual? Es la pregunta, ¿qué pasa con esa área? Miren, eso es igual, ¿no? La área espiritual es igual que el área física. También el área espiritual necesita renovarse. ¿Sí?
Y ese es el problema. El problema es que nosotros buscamos renovar nuestras fuerzas físicas y lo logramos, pero las fuerzas espirituales no se buscan renovar, ¿no? Y cada día nos agotamos y nos agotamos espiritualmente. Por eso, hermano, es que llega un momento en que la gente le pesa tanto buscar a Dios. Le pesa. Y hay personas que les pesa demasiado orar. Se quedan dormidos orando, y no es por el cansancio físico, sino por cansancio ¿qué? Espiritual. Ya las personas les cuesta ir a la iglesia, les cuesta, ¿sí? A las personas les cuesta estudiar la palabra, y estoy cansado, no tengo ganas, no tengo ánimo. O sea, ¿qué lleva a una persona a ese estado de debilidad espiritual que termina dejando a la persona tirada en el camino? Porque tarde o temprano, una persona que no se alimenta, que no renueva sus fuerzas espirituales, se muere. Va a terminar muerto espiritualmente, va a terminar tendido en el camino. Es necesario renovar esas fuerzas. Isaías capítulo 40, versículo 29. Jesús en uno de sus pasajes hace mención, en uno de sus sermones hace mención a este pasaje, que es un pasaje muy bonito y que nosotros, bueno, tenemos como referencia para nuestras oraciones. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice así. Dice Él, o sea, Dios da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Póngale cuidado. ¿Fortaleza a quién? A los débiles. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me siento débil espiritualmente? ¿Qué tengo que hacer? Si estoy cansado físicamente, busco dormir. Pero si estoy débil y cansado espiritualmente, ¿qué puedo hacer? Buscar a quién? A Dios. Buscar en Él la fortaleza. Y dice el versículo 30, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. Está diciendo acá, el cansancio no es solamente de los viejos. El cansancio es aún para los jóvenes, porque es normal. Pero dice el 31, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Qué bonita esta palabra, ¿verdad? Es muy bonita. Ahora, pero es importante, mis amados, que nosotros entendamos que Dios hace lo de Él y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La Reina Valera dice, pero los que esperan o los que buscan al Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Sí? Señor, me siento débil, me siento cansado, me siento desanimado. Y ahí nos quedamos. Si nosotros sentimos que estamos desanimados, tenemos que accionar, tenemos que tomar una acción. Y la acción es buscar. La acción es hacer lo que dejamos de hacer para fortalecer nuestra vida. Hoy estaba mirando yo una reflexión acerca de la fe. Me llamó la atención, bueno, uno ya lo sabe. Pero decía, mencionando lo que dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. O sea, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y el Señor dice, claro que te voy a ayudar, te quiero ayudar, pero tienes que hacer algo. Tienes que tomar la iniciativa, tienes que dar el primer paso, y el primer paso para fortalecer nuestra vida espiritual es buscarlo. Es buscarlo a Él. No hay otra manera de hacer. Aquí no se refiere a las fuerzas físicas, se refiere a las fuerzas espirituales. Y las fuerzas se renuevan en la conexión con Dios. De Él recibimos las fuerzas nuevas. Es como un dispositivo de esos que funcionan con energía, ¿no? Cuando el dispositivo se queda, se muere con los cargadores, ¿no? Con los celulares. ¿Qué hace usted cuando sabe que la carga de su celular ya está muriéndose? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? No, ella se carga sola, ¿verdad?
Tiene que buscar un conector y cargarlo. Y uno ve a la gente desesperada por todos lados buscando. Y si se pierde el cargador, hermano, qué tragedia, ¿no? ¿Por qué? Porque es de allí donde se recibe la energía. Y lo mismo es con nosotros. Mire, cuando nos desconectamos de la presencia de Dios, entonces comenzamos a morirnos. Y si no nos conectamos rápido con Él, hermano, nos apagamos. Así de sencillo, nos apagamos. Así que el desánimo no es por culpa, hermano, de nadie más. Es nuestra responsabilidad. Y qué bueno que Dios nos la puso de esa manera, ¿no? Porque si fuera responsabilidad de otros, listo, no se preocupe, otros responden. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces vamos a mirar aquí una historia que ilustra esta verdad con mucha claridad. Y me gusta mucho esta historia. Yo sé que usted ha escuchado predicar unas 200 veces más o menos de este pasaje. Está en Lucas capítulo 10, versículo 38, y se trata de la visita que Jesús le hace a María y a Marta. Esto ilustra lo que estamos tratando de explicar esta mañana. Versículo 38. Vamos a leer y vamos a ponerle atención a esta lectura, porque de aquí vamos a sacar una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Dice el 38, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Este texto, ténganlo ahí en la mente. Dice el 40, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Versículo 41 dice, pero el Señor le dijo, mi apreciada Marta, ¿estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles? Pero hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Qué bonito este último pasaje, ¿no? Dicho por el maestro de maestros. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Las demás cosas no valen la pena. No valen la pena preocuparse. Ahora, ¿cómo podemos nosotros interpretar esta palabra? Listo, estas dos mujeres, ya todos conocen el pasaje, por eso es fácil que lo entendamos. Estas dos mujeres representan dos panoramas distintos, opuestos. Imaginémonos la escena por un momento, imagínense la escena, ¿sí? Jesús llega con sus discípulos, son por lo menos 13 personas, Jesús y sus 12. Y ahí tenían que darles comida y alojamiento. Entonces Marta, frente a esa carga de trabajo, ¿qué hace ella? Comienza a correr de un lado para otro, a tratar de organizar las cosas para tenerlas en orden. Y eso le produce fatiga, eso le produce cansancio y le produce mal genio. ¿Sí? Bueno, ¿qué podríamos decir nosotros? Eso es normal, ¿no? Eso es normal. Y hay que entender a las pobres personas que tienen tanto trabajo y luego comienzan a maltratar a todo el mundo y a llevarse a todo el mundo por delante. Hay que entenderlo. Jesús no hizo eso, ¿sí? Porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Marta se puso de mal genio, ¿sí? Perciben ustedes esa enseñanza, ¿cierto? Es más, hasta Jesús llevó del bulto ahí. Porque a Jesús le reclama y le dice, oiga Señor, bueno, usted que tiene la autoridad ahí, que no ve que estoy ocupada y que estoy de trabajo hasta aquí y mi hermanita ahí sentada y no está haciendo nada. Dígale que me ayude. ¿A usted no le ha pasado alguna vez que el exceso de trabajo lo lleva, hermano, a convertirse en una persona a veces hasta irrespetuosos con los demás, desconsiderados con los demás?
No peleamos a veces porque nos dejan todo el oficio. ¿Sí? La mujer pelea con el marido, le dice, ay, usted mire, que ahí deja todo tirado y no ayuda, y yo, mire, que me toca esto y lo otro, y se forma la pelea. Y cualquiera diría, bueno, eso es justo. No, eso es justo. Ahora, pero hay que mirar la otra parte. Mire usted, esa imagen nos presenta a una mujer que va y viene y seguramente hasta mal hace las cosas. No solamente ofende, no solamente incomoda a los demás, sino que seguramente no tiene las fuerzas para hacer bien las cosas. Pero miremos a María. Mire usted a María. Imagínense a María por un momento. Ellos se sentaban en el piso generalmente, ¿no? María, todo lo contrario. María está tranquila, está quieta, está descansada y está en paz. Si usted pudiera escoger esos dos estados, ¿cuál escogería? Yo escogería el de María, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Eso es lo ideal, eso es lo que nos da salud, eso es lo que nos ayuda a estar bien, ¿no? Entonces, lo único que ella hacía era una cosa, era contemplar y escuchar a Jesús. Y yo me la imagino ahí, sentadita, ¿no es cierto?, en el piso, bien acomodadita. Ella no miraba para otro lado, ni le importaba lo que su hermana decía. Ella miraba y escuchaba a Jesús. Y eso le producía ¿qué? Quietud, tranquilidad y paz. Hermano, ahí está representada la humanidad. Ahí está representada la humanidad. ¿Qué es lo más común hoy en día? Encontrar a la gente, corre y corre, ¿no es cierto? Todo el mundo corre, día y noche estamos corriendo de un lado para otro, madrugamos, nos acostamos tarde. Y ahí estamos en esa dinámica, hermano. ¿Y qué estamos sacando de todo eso? ¿Cuál es el provecho de todo eso? ¿Cuál es? Cansancio, enfermedad, depresión, fatiga, perjudicar nuestra vida, nada más. Hay un salmo, creo que es el 127. Lo recordé ahorita, vamos a mirar si es. Y habla acerca de permitirle a Dios hacer la obra y confiar en Él. Si es el Salmo 127. Dice, ¿lo estás buscando? Ajá. Bueno, ese es un canto para los peregrinos. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Póngale cuidado a eso. Dice, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Y el versículo 2 es el versículo que deberíamos tener en cuenta nosotros. Y dice, es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso ¿a quiénes? A sus amados. Dios da descanso a sus amados. Ahora, esto está conectado con lo que Jesús le dice a los discípulos en Mateo 6:33, que dice, no se preocupen por lo que han de comer, beber o vestir. No se preocupen. Dice, porque yo sé de lo que ustedes tienen necesidad y les voy a suplir en su tiempo. Y lo que está diciendo acá es inútil. La palabra inútil es, usted y yo nos estamos esforzando de gusto. Usted y yo estamos gastando fuerzas extras inútilmente. ¿Por qué? Porque lo que usted está tratando de conseguir, madrugando y acostándose tarde, Dios ya lo tiene determinado para usted. Eso ya está en sus manos. Eso ya es suyo y es mío. ¿Sí lo entendemos así? Entonces Él dice, tenemos a Dios. Y Él ha dicho, yo no los voy a dejar ni los voy a desamparar. Ahora, ¿cuántos le creen a Dios eso? ¿Amén? ¿No? ¿No le creen? Con razón.
pues con razón tenemos que corretear todo el día. ¿Sí? Ahora, no estamos diciendo que no trabajemos. No estamos diciendo que no trabajemos. Hay que aprovechar las oportunidades de trabajo, hermano. Pero lo que está diciendo acá es, si el trabajo se acaba, si usted, bueno, tome esto con calma, porque eso ya está garantizado, ¿no? Es como el que tiene la cita médica ya hecha, ¿no? ¿Sí o no? De Yanira. ¿Qué hace? Llega a la hora que es. Pero el que todavía no la tiene, tiene que madrugar, ¿no es cierto? Madrugo, saco mi cita, ya estoy agendado, llego a la hora que es. Pero si no la tengo, entonces tengo que madrugar. Es lo mismo. Hermano, Dios dice, ustedes ya tienen seguro su alimento, su vestido y su bebida. Ya tienen seguro esto. Entonces, ¿por qué tienen ustedes que exagerar buscando estas cosas que ya son de ustedes? Y el otro problema es que por buscar lo que ya tenemos, o sea que son las cosas, dejamos de buscar al que nos da las cosas, que es ¿quién? Dios, para agradecerle. Bueno, aquí entonces, ahí habla de una casa, dice que si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué quiere decir? Hermano, el que está con Dios, el que tiene a Dios en su vida, puede estar tranquilo en todos los aspectos de su vida. Ahora, volvamos al relato que estamos viendo de María y Marta. Listo. Miramos a las dos mujeres, la una fatigada, cansada, hermano, llevándose por delante todo, porque a veces el afán a eso nos lleva, ¿no? Nos lleva, en vez de hacer las cosas bien, las terminamos dañando. Y la otra está tranquila, en paz, contemplando y escuchando a Jesús. Ahora, ella hace un reclamo, Marta hace un reclamo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús frente a ese reclamo? Jesús no le dice que trabajase a mano. Ella no le dice, usted deje de trabajar, no sirva a nadie. ¿Por qué? Porque las personas necesitan comer, las personas necesitan, bueno, tenemos una casa, necesitamos cuidarla, necesitamos asearla. Él no le dice que trabajase a mano. Lo que él le enseña, y es lo que tenemos que entender, es cuál es el orden correcto de hacer las cosas. Esa es la enseñanza de este pasaje. ¿Cuál es el orden correcto de hacer las cosas? ¿Cuál debe ser la prioridad cuando nosotros vamos a hacer las cosas? ¿Y cuál es la prioridad aquí según la enseñanza? Primero, ¿quién? Primero Dios. Hermano, yo sé que María no era una holgazana. María no era una mujer perezosa. María era una mujer diligente, que le gustaba hacer las cosas, pero en este caso decide darle el primer lugar a Jesús, decide darle el tiempo a Jesús, porque ella entiende la importancia de eso. La comida puede esperar, el aseo puede esperar, el trabajo puede esperar. Ahora hay que darle prioridad a lo urgente y dejar lo importante para después. Una cosa es lo urgente, otra cosa es lo importante. Hay cosas que son importantes, pero no son urgentes. ¿Por qué? Porque de eso no depende la vida. Pero hay cosas de las que sí depende la vida y hay que darles prioridad. ¿Sí me va a entender? Entonces lo que Jesús dice es eso. Enseña cuál debe ser la prioridad para nosotros. Ahora, si miramos de nuevo lo que dice Mateo 6:33, que habla, le dice, busque ¿qué? Primero ¿qué? ¿Qué dice? El reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Esa palabra primero, ¿cómo le demostramos a Dios que lo amamos? Dándole a Él el primer lugar. Amen a Dios primero, ámenlo sobre todo lo demás. ¿Y cómo demostramos que lo amamos? Hermano, dándole a Él lo primero. Lo primero.
Resulta que Dios siempre exigió lo primero. ¿Sabían ustedes eso, no? En el Antiguo Testamento Dios estableció que las personas deberían llevar cosas al templo, ¿no? Y se les llamaba primicias. ¿Sí recuerdan ustedes eso? ¿Qué eran las primicias? Era lo primero. Por ejemplo, si la persona tenía ganado, entonces el primer ternero que las vacas parían, tenían que llevarlo a Dios. Los primeros granos de la cosecha, los primeros granos se los tenían que llevar como ofrenda a Dios. Todo era lo primero. Dios no aceptaba nada que estuviera de segundo, de tercero o de último. No lo aceptaba. ¿Por qué? Porque eso era una ofensa para Dios. De llevarle a Dios lo último o lo segundo o lo tercero era menospreciar a Dios. Por eso se establece el primer día de la semana para dedicárselo a Dios. Y usted no solamente debería dedicarle el primer día de la semana, por ejemplo, en cada día, ¿no? Lo primero que usted debería hacer, ¿qué es? Buscar a Dios. Antes de irse a trabajar, antes de levantarse a hacer el café, lo primero es darle un tiempo a Dios, de oración, de meditación en la palabra. Pero los afanes de la vida, hermano, no nos lo permiten. ¿Sí? Hay que llegar oscuro al cafetal, ¿no? ¿Sí? Toca llegar oscuro. Ahora cogen con linterna, hermano, y se la colocan aquí la linterna, en la cabeza. Yo digo, bueno, ¿qué está pasando con el ser humano? Y ganamos plata, hermano, pero nada nos satisface. ¿Sí? Una persona puede ganarse 300,000 diarios y no le llena. Mañana hay que madrugar más para ganarse 350. Y si se puede ganarse más, se gana más, pero no se piensa, hermano, en que estamos descuidando esa parte. En la noche llegamos, como ya le decía, de recogerlos con cuchara. ¿Y a qué horas vamos a leer la Biblia? ¿A qué horas vamos a orar? Hermanos, si lo que queremos es caer a la cama. Sí, nos estamos llenando de cosas, hermano, pero estamos vaciándonos espiritualmente. Y eso es un gran problema. Eso es un grave error. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver con la enseñanza que Jesús da. Entonces Mateo dice, busquen primero. Ese es el orden correcto, primero. Una persona, mis amados, con fuerza espiritual puede enfrentar mejor los desafíos de la vida diaria. Yo creo que sí.